¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Lost in Blue. El día de hoy quiero hacerles una reseña, quiero compartirles acerca de la actualización que hubo hace unos días, que fue la versión 1.102.0, que pues bueno, ha sido una actualización yo creo que esperada por todos. En mi caso pues ya llevaba meses esperando la continuación de la historia del modo historia, valga la redundancia, con nuevos mapas, con nuevas regiones, nuevos objetivos. Y pues bueno, al final de cuentas salió, pero no quiero dar muchos spoilers, simplemente quiero darles una reseña sobre las nuevas funciones, sobre todo lo que han incluido. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poco de esto, ¿no? Ok chicos, aquí como pueden ver en pantalla están viendo lo que son las notas de la actualización, ¿vale? Aquí nos indican qué fue lo que se agregó y qué tal, ¿ok? Tenemos la versión, ya saben, 1.102. Lo más importante de estas notas es que nos indican que tenemos una nueva locación, un nuevo mapa, una nueva región en el modo historia, que obviamente conlleva con nuevas escenas, con nuevos laboratorios. No voy a entrar en tanto detalle sobre este tema porque no quiero dar spoilers en caso de que aún no hayas visitado la zona, el laboratorio, etcétera, etcétera, para que pues sigas con esa emoción o con ese gusto de poder ir a un nuevo lugar sin que te den pues adelantos, ¿no? Entonces no voy a entrar en detalle, así que no se preocupen. Y bueno, el punto número 2 fue que estaban corrigiendo algunos errores que estaban reportando sobre unas cajas de almacenamiento, sobre unas cajas de seguridad que estaban funcionando de manera incorrecta. Y el número 3 es que se cambia la fecha de la Apex Arena, que es un modo de juego en donde se enfrentan muchos clanes como en un torneo, por así decirlo, y van avanzando como si fuera un torneo de básquetbol, por así decirlo, ¿no? Con finales de 32, cuartos de final, semifinales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este evento se estaba programando, o habían dicho que se iba a programar, que al menos una vez al mes, ¿ok? Una vez al mes, pero en esta actualización nos indican que se va a estar cambiando para que sea cada 2 semanas, ¿sale? Es decir, que va a ser 2 veces al mes en lugar de un solo torneo. ¿Sale? Entonces no quiero entrar en muchos detalles, no quiero dar spoilers. En el dado caso de que aún no has descubierto esa nueva zona, pues bueno, no voy a dar ningún tipo de spoilers, así que no te preocupes. Pero pues bueno, es interesante darte a conocer que ya por fin tenemos una expansión a un nuevo mapa y así una nueva región en el modo historia. Que ya hay una nueva región que se llama región del núcleo. Y el primer mapa de esa región que se llama Dark Abyss, ¿ok? Que es como abismo negro, ¿no? Abismo oscuro. Y ese mapa trae consigo un laboratorio, ¿sale? Un nuevo laboratorio con ropa, armas, objetos de la nueva región, ¿sale? Eso es lo primero. Ya por fin podemos actualizar nuestro sistema de radio, ¿sale? Pasar del nivel 20 al nivel 21. Así que si no lo has hecho, verifica tu radio porque bueno, ya tendrás ahí los artículos necesarios para poder actualizar. Te lo voy a dejar también aquí en una foto para que puedas ver cuáles son los materiales en caso de que aún no lo has hecho y así puedas hacerlo. ¿Okay? También algo nuevo que tenemos es el límite máximo del nivel del jugador. ¿Sale? Recordemos que el máximo era el nivel 105, pero ahora ya podemos continuar con el 106, 107 hasta el 125. ¿Ok? Estos datos yo creo que son los más notables de esta actualización. Y pues obviamente también tenemos ya la posibilidad de actualizar nuestras mesas de trabajo, hornos y demás hacia el nivel 9, 8 y 9, perdón, ¿sale? El nivel 9, pues bueno, aquí te piden los artículos y demás, pero con que tengas el nivel 8, prácticamente has desbloqueado lo que es la zona nueva, ¿sale? La zona de núcleo, o la región de núcleo, como quieras decirle. Entonces, bueno, con que tengas tus mesas de trabajo al nivel 8, ya tienes acceso a los nuevos artículos que vas a poder ir fabricando con los materiales que vas a ir consiguiendo en la nueva región, ¿ok? Y bueno, esto sería todo en lo que respecta a nivel, a historia y a las creaciones. ¿Ok?
Ahora vamos a pasar a otro tema que también es importante, y es que, como ustedes sabían, el nivel máximo de ropa y de armas era la región de Tierras Altas. ¿Ok? Entonces, desconozco el motivo del por qué no añadieron la calidad legendaria de la región Tierras Altas, porque creo que eso era lo más lógico, o al menos lo que todos esperábamos, ¿no? Que agregaran la ropa legendaria de Tierras Altas, pero bueno, no fue el caso. Vuelvo y repito, desconozco el por qué, así que solamente se quedó en calidad épica y añadieron la región del núcleo, que es la nueva, en donde pues obviamente tenemos ya picos nuevos, hachas nuevas, caña de pescar, el cuchillo para desollar. También tenemos cascos, armaduras, ya sea normales, excelentes, superiores, épicas. Y aquí sí tenemos la calidad legendaria, ¿sale? Aquí sí vamos a tener ya la calidad legendaria. No tenemos una fecha exacta de cuándo va a salir, pero pude leer que ahí una persona dedicada al soporte dijo que al poder añadir el nuevo titán, o sea, el nuevo vanguardia del mundo, tomaría entre 2 o 3 actualizaciones, ¿sale? Quizás pueda ser un mes, mes y medio, aún les digo, no sabemos nada, pero pues eso fue lo que dijo, que podría tomar entre 2 o 3 actualizaciones importantes para que se pudiera añadir el nuevo titán de la región del núcleo, ¿ok? Otras cositas importantes es que también el laboratorio de alquimia, ¿dónde está? Perdón, el laboratorio de investigación también fue renovado en el sentido de los enemigos, ¿vale? El mapa, pues bueno, sigue siendo el mismo, de eso no ha cambiado nada, pero ya añadieron enemigos que respectan a la nueva región. No voy a entrar al mapa porque no quiero dar spoilers en caso de que aún no has averiguado, así que no te preocupes, no voy a entrar. Simplemente comentarles que añadieron a los nuevos enemigos, ¿ok? Otra cosa que añadieron también, y a mi punto de vista no es importante, pero bueno, te lo voy a comentar para que sepas todo lo nuevo que añadieron, ¿sale? Añadieron una función en la tienda que se llama tarjeta semanal, ¿sale? Yo, por diversos motivos y razones, ya no estoy gastando dinero en el juego, pero si tú lo haces y si estas tarjetas sientes que te convienen o que te van a dar un beneficio, pues bueno, ya sería cuestión de que tú tomes tu propia decisión, ¿sale? Tenemos la tarjeta semanal de montura, tenemos la tarjeta semanal de modificación y tenemos la tarjeta semanal de módulos, ¿sale? Obviamente aquí los precios van a variar, pero aproximadamente son las tarjetas moradas creo que son $5 y me parece que la tarjeta naranja son $10, ¿vale? En caso de que me veas de otro país, esta moneda que estoy viendo en pantalla es la moneda mexicana, pero haciendo una comparativa son $5 y $10, ¿vale? Para que me puedas comprender, y si no, pues bueno, vas a tu juego y corroboras, pero aproximadamente. ¿Esto a qué se traduce? Y creo que ya lo sabes. Esto se traduce a más dinero, a que las personas gasten más dinero en el juego. Y pues bueno, yo recomiendo que al menos antes de gastar, en caso de que tengas una solvencia económica, pues bueno, ya tú lo sabes. Pero no veo tan redituable el gastar en estas tarjetas, ¿vale? Solamente lo dejo ahí como un pensamiento personal que yo tengo, una perspectiva personal, vaya, mejor dicho. Así que bueno, ya aquí cada quien decide lo que hace, ¿no? En general, pues bueno, esta actualización no viene tan cargada de tanto contenido, pero les digo, viene especial en el sentido de que ya tenemos nueva expansión en el modo historia, ¿sale? Otro apartado también importante que fue añadido en esta actualización es que si nos venimos al menú y vamos a desarrollo de equipamientos, vamos a encontrar un nuevo apartado, ¿sale? Que se llama Gear Reforge o Reforge. Disculpen mi inglés, pero bueno, es el que está aquí abajo. Aún no entiendo del 100% cómo es el funcionamiento de este modelo, pero en base a la descripción que nos brinda
yo quiero deducir que este es un tipo de especie de transferencia de refinación, pero con la diferencia de que aquí nosotros vamos a poder enviar o vamos a poder conservar la categoría de dicho refinamiento. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si yo tuviera que hacer este Gear Reforged y tengo mi lanza de titanio, ¿sale? Tengo mi lanza de titanio. Aquí está. Tengo nivel de crítico y ataque físico en calidad legendaria. Si yo no estoy mal y si la descripción eso es lo que me da a entender, entonces significa que esos 3 atributos se van a poder pasar hacia la nueva lanza legendaria de región del núcleo. ¿Sale? Nivel de crítico y ataque físico en legendario sin cambiar, sin reducirse como lo es con la transferencia ordinaria, vaya. También quiero hacer este paréntesis porque les digo, aún no lo he probado, así que no puedo hablar en ciencia cierta, pero lo que vamos a lograr con este tipo de esta nueva función es ahorrarnos más piezas, ¿sale? Ahorrarnos más piezas en el proceso de mejora de las armaduras y de las armas, ¿vale? Aquí tenemos la descripción que dice que superiores, épicas y legendarias armas, en este caso armas superiores, épicas y legendarias y armaduras pueden transferirse en el mismo apartado, en la misma casilla, slot, en la misma categoría de una región superior, de un nivel de región superior, y que esto nos va a ayudar a salvar o nos va a evitar el recolectar muchísimos materiales o desperdiciar muchísimos materiales, como quieras verlo, ¿sale? Y si nos podemos dar cuenta, aquí nos van a pedir un plano, ¿sale? Entonces, el funcionamiento de esto, por lo que se ve aquí en pantalla, va a ser el que tú consigas el plano de dicha arma, ya sea una lanza, un escudo, un arco, un mazo o una onda, o en el caso de las armaduras, un casco, etcétera, etcétera. Vas a tener que conseguir ese plano para que tú puedas hacer este proceso, y también vas a tener que necesitar, obviamente, las piezas que van a dar en el titán de la nueva región, ¿sale? También te van a pedir otros artículos que son como los de fabricación, ¿no? Y lo que estoy viendo es que tú vas a enviar mis refinamientos y todo se va a pasar a esta lanza, ¿sale? Todo lo que tenga tu lanza del valle se va a pasar hacia la nueva lanza de región del núcleo. Todo va a seguir igual, pero obviamente te van a respetar todo sin modificarse nada. Y ahora con los nuevos valores que vas a poder obtener con dicha arma, que van a ser obviamente superiores a la legendaria del valle. Si esta función es como yo la estoy pensando, creo que va a ser muy buena porque nos va a ayudar a ahorrar cierta cantidad de piezas, ¿sale? Aún nos queda averiguar cómo funciona, la vamos a estar platicando con unos compañeros del clan, vamos a estar haciendo unas pruebas, vamos a ver si realmente el funcionamiento es el que estamos nosotros deduciendo, y voy a dedicar otro video a esta función, pero ya con resultados y obviamente con algo más, una idea más clarificada, un poco más específica sobre este tema, ¿sale? Entonces, pues bueno, en pocas palabras, bueno, esta es la actualización. Recuerden que si no la han actualizado, que bueno, ya lo más seguro es que ya lo hicieron. Recuerden que está en la Play Store la versión oficial de la 1.102. Esto fue lo más relevante. Les digo, no quiero darles spoilers, así que vamos a dejarlo aquí. Si tienen alguna duda sobre algún tema, sobre esta actualización, si no les quedó claro algún apartado de los cuales yo abordé, pues bueno, me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Si gustan, ya saben, pueden comunicarse conmigo mediante el servidor de Discord de Lost in Blue. Me encuentran como Sams. Aquí está. Pues nada, espero que disfruten esta nueva actualización, que les saquen el provecho.
Y pues nada, que disfruten la nueva zona, que disfruten el nuevo laboratorio. Y ojalá no tarden muchísimo porque ya esperamos mucho. A mí como un jugador de manera personal, pues sí es un poco aburrido, frustrante el que no agreguen más cosas, pero bueno, esperemos que traten de hacer las cosas bien los desarrolladores y nosotros, pues bueno, a disfrutar y que corrijan todos los bugs que hay. Así que bueno, les deseo un excelente día, espero se encuentren súper bien y nos vemos en un próximo video. Adiós.